Damos entonces la bienvenida sin más preámbulos al primer docente de la tarde de hoy, el doctor Jairo Alonso Gándara Ricardo, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en cardiología de la Universidad de Antioquia, donde actualmente es docente. El doctor preparó para ustedes la actualización más reciente de las guías en síndromes coronarios agudos. Bienvenido, doctor Gándara, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Facultad de Medicina por su amable invitación y, por supuesto, a todos los participantes de esta nueva versión de la diplomatura de la Facultad de Medicina. Y arrancamos con el módulo de cardiología y con un tema bastante interesante que nos recuerda cómo los ensayos clínicos y la evidencia clínica disponible modifica las recomendaciones, y a la par que se ha liberado la actividad asincrónica, la presentación asincrónica de síndromes coronarios agudos, se ha liberado también por parte de la Sociedad Europea de Cardiología una nueva guía de práctica clínica para el abordaje de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que ha estado cargada de nuevas recomendaciones, muchas de ellas bastante interesantes y algunas, si se puede decir, revolucionarias, que sin duda cambiarán el enfoque diagnóstico y terapéutico en nuestra práctica clínica. En Colombia se producen cerca de 60.000 muertes anuales. Cerca de la mitad de ellas son explicadas por infarto agudo del miocardio. Cada día 870 personas en nuestro país padecen un infarto agudo del miocardio y cada día fallecen 8 personas a causa de infartos agudos del miocardio. Mientras desarrollemos esta actividad, cerca de 8 personas van a tener un infarto agudo del miocardio. Esto se traduce en una gran pérdida económica, en parte mediado por la pérdida de daños productivos y los gastos directos en la atención de salud de estos pacientes. En total suman 6.4 millones, y esta es solamente la estimación financiera. No se calcula en este caso el sufrimiento que imprime la enfermedad a los pacientes que se tienen que desligar de su vida cotidiana o de su vida laboral, y por supuesto el riesgo de insuficiencia cardíaca. Recordemos que la cardiopatía isquémica es la principal causa de falla cardíaca en el mundo. Cerca del 5% del Producto Interno Bruto en nuestro país se gasta en la atención de pacientes con enfermedad coronaria, y es por eso que la reducción de la mortalidad es uno de los objetivos del Ministerio de Protección Social, con una intención de una reducción del 25% para el año de 2015 en la mortalidad neta por esta enfermedad. En gran parte esto se va a lograr con mejoría en las prácticas clínicas en salud pública, procurando que la población general tenga hábitos de vida saludable que modulen el riesgo cardiovascular y que hagan menos probable tener un evento cardiovascular en el futuro, y por supuesto la implementación de las recomendaciones de la guía de práctica clínica que nos ofrece la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones en diferentes escenarios clínicos. Y tenemos la novedad de la pandemia por la infección por SARS-CoV-2. Esto ha traído un cambio en el mapa mundial de la atención de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Las cifras en Europa revelan que cerca de la mitad de los ingresos hospitalarios se redujeron en la atención de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Y la infección por SARS-CoV-2 trajo una serie de retrasos en la atención médica de los pacientes coronarios agudos bastante significativa. Desde el retraso que lleva en la identificación de los síntomas isquémicos y el retardo en la búsqueda de atención, ya sea por aplicaciones en telemedicina o en centros como sin disponibilidad de intervención coronaria percutánea por el temor al contagio, los retardos en la estrategia diagnóstica e incluso terapéutica, a tal punto que las sociedades científicas sacaron recomendaciones de emergencias basadas, la gran mayoría, en recomendaciones de expertos para el manejo de los síndromes coronarios durante la pandemia de COVID-19. Desde el punto de vista clínico, el dolor de pecho es el síntoma cardinal del síndrome coronario agudo. El electrocardiograma, como lo veremos adelante y se ratificará en charlas en el resto de la jornada, es una herramienta fundamental en el abordaje, clasificación, pronóstico y decisiones clínicas terapéuticas en los pacientes en los cuales sospechamos un síndrome coronario agudo.
Dependiendo de su resultado, podremos clasificar a los pacientes como infarto agudo con elevación del segmento ST si tenemos una elevación persistente en 2 o más derivadas contiguas, o si el electrocardiograma no tiene esta alteración o es normal, estaremos frente a un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST si demostramos aumento en los marcadores de daño miocárdico, o una angina inestable si el marcador de daño miocárdico resulta negativo. Para aproximarnos a las nuevas recomendaciones de la guía de práctica clínica, les he traído este caso clínico. La idea es que algunas preguntas son abiertas. Quien se motive a responderla puede levantar la mano y le abrirán el micrófono para su respuesta y tengamos una actividad más interactiva. Y tendremos respuestas de selección múltiple que nos ayudarán con código QR para su respuesta. Hablaremos de Argemiro. Él tiene 68 años, es casado, tiene 3 hijos y es carpintero. El paciente tiene historia de enfermedad coronaria que debutó en el año 2017, pero desconocemos la anatomía coronaria o el tipo de intervenciones realizadas. Él acude a un centro de alta complejidad por un cuadro de aproximadamente 45 minutos de duración, consistente en dolor de pecho retroesternal, de carácter opresivo que se irradia la mandíbula, asociado a diaforesis. Tomó una dosis adicional de antihipertensivos, pero no experimentó mejoría, por lo cual acude al servicio de urgencias. El médico de atención primaria describe un paciente en regulares condiciones con una temperatura de 36.5 grados, una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88, regular, saturando 96% al ambiente. Está hidratado con conjuntivas rosadas, sin distensión venosa yugular, el corazón es regular, sin soplo, sin S3, no hay frote pericárdico, el tórax sin signos de dificultad respiratorio, el punta de máximo impulso no está desplazado, el volumen vesicular está disminuido, pero no se auscultan crépitos pulmonares, el abdomen está sin distensión y las extremidades exhiben una buena perfusión. Con este cuadro, ¿cuál es la impresión diagnóstica? ¿Qué pensarían ustedes o cuáles serían sus propuestas? Alguien que se motive a darnos una aproximación general y cuál sería como su propuesta sindromática para ese paciente. Puede levantar la mano y desde el centro nos habilitará el micrófono. No escucho. Buenas tardes. Hola, José. Bueno, Doc, tomando en consideración que el paciente presentaba... ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha. Yo pienso que el paciente está cursando ahora mismo con un infarto agudo del miocardio. Entonces, tomando en consideración que el paciente tiene un cuadro relativamente reciente, yo tomaría el electrocardiograma en menos de, o sea, en máximo 10 minutos para poder establecer un diagnóstico rápido. Muy bien. Como lo dice José, en este paciente que acude con dolor de pecho, la principal sospecha diagnóstica es un síndrome coronario agudo que vamos a clasificar. Si bien el dolor de pecho es la característica cardinal para la sospecha clínica, los síndromes coronarios agudos pueden debutar con una gran variedad de síntomas, desde pacientes oligosintomáticos con una molestia muy puntual o quejas inespecíficas o lo que llamamos síntomas atípicos, especialmente prevalentes en mujeres, diabéticos y ancianos, como la síncope o la presencia de epigastralgia, hasta pacientes que tienen una molestia precordial difusa con irradiación a la mandíbula, epigastro y miembros superiores. Incluso hay pacientes con presentaciones tan graves como el choque cardiogénico o la parada cardíaca.
frente a un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, como el doctor José muy claramente lo manifestó, el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que debemos tener disponible en menos de 10 minutos para su adecuada interpretación. Una vez el paciente reconoce los síntomas isquémicos y solicita atención en cualquiera de estos tres escenarios, en un contexto prehospitalario, en un centro con disponibilidad de PCI o en un centro sin disponibilidad de PCI, definimos como primer contacto médico cuando tenemos la oportunidad de tomar e interpretar un electrocardiograma de 12 derivadas. La nueva guía del año 2017 de infarto con elevación del segmento ST retira el concepto de puerta balón, puesto que restringe el tratamiento o el diagnóstico a aquellos centros con disponibilidad de intervención percutánea las 24 horas, recordándonos que el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo empieza cuando tengo disponible un electrocardiograma y un personal entrenado en su interpretación, y esto puede venir incluso desde el escenario prehospitalario. Bueno, le tomamos el electrocardiograma a nuestro paciente. ¿Quién se anima a hacer una interpretación del electrocardiograma? Levanten la mano y desde el centro de extensión les autorizarán el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profe, en este electrocardiograma, pues yo observo que hay un ritmo sinusal. El paciente tiene una frecuencia, de pronto yo estoy viendo mal, pero una frecuencia de 70 y pico, creo, 300, 100. Alrededor de 70. Ok, no observo en este momento elevación del segmento ST, pero me llama mucho la atención que tiene varias T invertidas en algunas pues de las derivadas, específicamente en la D2, en D3, en ABF, B4 y B5 y B6. También pues uno observa la derivada ABR para ver que no haya pues características que nos hablen de otro tipo de compromiso como compromiso del tronco, pero no hay ahí como elevación del ST en esa parte. Eso es lo que vería pues como por ahora, Doc. Muy bien, no vemos entonces elevación como criterio de diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST y no vemos ondas Q. También, profesor Carlos José, no sé si quisiera adicionar algo. Está perfecta la lectura que se ha hecho y la pregunta fundamental es, ¿de casualidad ese paciente tiene un electrocardiograma previo que nos permita ver cambios que se hayan dado con respecto al último electrocardiograma que tenía este paciente? Desafortunadamente no, profesor. Daniela, entonces con los hallazgos de este electrocardiograma, ¿cómo clasificarías el síndrome coronario agudo y cuándo estaría indicado repetir un electrocardiograma del enfoque de estos pacientes? Pues en este momento tendremos un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Cuándo se repetiría? Pues es necesario, yo creo que al menos para uno saber que no hay cambios activos en el electro, al menos a los 20 minutos, dependiendo si el paciente pues persiste con dolor sobre todo. Muy bien. Entonces, con este paciente, con ese resultado del electrocardiograma, tenemos que, como el electro no muestra elevación persistente del segmento de dos o más derivadas contiguas, lo clasificamos entonces como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que vamos a clasificar adelante como infarto o angina. El control electrocardiográfico del infarto sin elevación del segmento ST es fundamental, porque no solamente constituye una herramienta diagnóstica, sino también pronóstica y con implicaciones terapéuticas muy importantes. Así que debemos tomar un control electrocardiográfico si el paciente experimenta empeoramiento o alivio de la queja inicial. Si aparece cualquier síntoma, como ahogo, disnea, palpitaciones o síncope. Si el paciente no ha tenido ningún cambio en su cuadro clínico, deberíamos repetir el electrocardiograma entre 10 a 20 minutos. Cerca del 30% de los cambios dinámicos que se presentan en los síndromes coronarios agudos aparecen de manera silente.
Siempre que tengamos incertidumbre o duda diagnóstica con un cuadro muy sugestivo, deberíamos repetir el electrocardiograma y en algunas ocasiones extenderlos a derivadas adicionales, como las derivadas posteriores o las precordiales derechas. Algo muy importante, como lo dije al principio de esta diapositiva, no solamente una herramienta diagnóstica, sino que, como veremos adelante, constituye uno de los criterios para determinar el riesgo de los pacientes y decidir qué paciente va de manera prioritaria o no a angiografía coronaria. Y algo muy interesante que nos trae la nueva guía en su material anexo es las alteraciones electrocardiográficas de alto riesgo. Nos recuerda que, por ejemplo, la alteración que tiene nuestro paciente, que son Ts invertidas en 5 derivadas, especialmente de 1, D2, ABL, B2, AB6, constituye una alteración que puede empeorar el pronóstico de los pacientes. Otras alteraciones electrocardiográficas que revisten un mayor riesgo es la depresión del punto J con depresión del segmento ST a los 80 milisegundos, sea este de morfología plana o descendente, con o sin elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST concomitante. Eso nos revela que probablemente el territorio en riesgo sea bastante amplio. Miren que la elevación transitoria del segmento ST, al igual que la inversión de la onda T, aumenta ligeramente el mal pronóstico de los pacientes y nos trae a colación varios de los patrones electrocardiográficos clásicos que revisten alto riesgo entre estos pacientes. Uno de ellos es el patrón de Winter, que se correlaciona con una probabilidad alta de oclusión o estenosis grave de la arteria descendente anterior proximal, al igual que el síndrome de Wellens. Y algo bastante interesante, porque la referencia es bastante antigua, es la presencia de una onda U invertida en las derivadas de 1, ABL, B4, AB6, que se puede correlacionar con una oclusión o estenosis severa del tronco principal o la rama proximal de la arteria descendente anterior. Entre aquellos pacientes que tienen un QRS de bajo voltaje, hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. La guía de práctica clínica nos invita a reconocer estos patrones como patrones de alto riesgo en los pacientes con síndrome coronario agudo, porque puede haber algún tipo de confusión con los equivalentes ST, puesto que en algunas ocasiones pueden llevar a terapia fibrinolítica sistémica a estos pacientes, cuando en realidad no se ha demostrado un beneficio de esta intervención para ellos. Estos pacientes probablemente tengan una indicación de una angiografía coronaria prioritaria en las primeras 2 horas desde el reconocimiento del patrón para mejorar los desenlaces clínicos a futuro. El paciente se pasa a sala de observación, se hace una monitoreo no invasiva incluso con cardioscopio. El señor refiere alivio del dolor, ahora está tranquilo con leve molestia retroesternal. Les pregunto, ¿y quién se motiva? ¿Cuántas y cuándo y cuántas troponinas debemos medir en ese paciente para descartar síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio, perdón, sin elevación del segmento ST? Levanten la mano y desde el centro de extensión les permitirán la participación. Bueno, Doc, lo ideal sería tomar a las 0 horas, es decir, desde el ingreso, las primeras troponinas y, en la medida de lo posible, tomar otra medición a la hora para evidenciar si hay elevación o no, o un delta de las troponinas. Muy bien, esa es la nueva propuesta que nos hace la Sociedad Europea de Cardiología. La Sociedad Europea de Cardiología reconoce a la troponina como el biomarcador de elección en el diagnóstico de los pacientes con infarto agudo del miocardio, por su capacidad predictiva diagnóstica y pronóstica. La troponina I y T son cardioespecíficas, por eso son de utilidad clínica y ambas tienen el mismo nivel de recomendación para el diagnóstico y establecer pronóstico en los pacientes con síndrome coronario agudo. La troponina C no es cardioespecífica y no tiene ninguna utilidad clínica.
Los otros marcadores de daño miocárdico como la CPK o la fracción MB o la mioglobina se desaconsejan en el diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo, dado la amplia disponibilidad de los diferentes ensayos para la medición de la troponina y, como lo mencionamos, su mejor capacidad diagnóstica y de predecir el pronóstico de los pacientes. Nuevamente, la solicitud e interpretación de la troponina va de la mano del escenario clínico, puesto que su elevación no es exclusiva del síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST. Otras condiciones cardiovasculares como la embolia pulmonar, la miocarditis o la insuficiencia cardíaca pueden elevar las concentraciones séricas de troponinas e incluso causas no cardíacas como una maratón, y conocido recientemente es un factor pronóstico también en la infección por SARS-CoV-2. Así que la solicitud y la interpretación de la troponina debe estar fuertemente ligada a un interrogatorio y un examen físico y a la interpretación juiciosa del electrocardiograma. En nuestro medio tenemos ensayos convencionales de medición de troponina que expresan sus unidades en microgramos por litro, y los ensayos de alta sensibilidad que expresan las unidades en nanogramos por litro. Y esta no es solo la diferencia. La capacidad discriminatoria entre concentraciones no detectables, concentraciones normales y concentraciones patológicas es superior para los ensayos de alta sensibilidad, permitiendo un mejor discernimiento entre cuáles son las concentraciones de nuestro paciente y cómo interpretarla a la luz de la clínica. Por el contrario, los ensayos convencionales tienen gran dificultad para determinar los linderos entre lo que consideramos normal, levemente elevado o francamente patológico, por lo cual la guía recomienda los exámenes de alta sensibilidad si estos están disponibles. La medición en el sitio de evaluación del paciente es una de las alternativas diagnósticas, pero que por ahora no está bien valorada. Como lo mencionó José, frente a la sospecha de síndrome coronario agudo con un electrocardiograma no diagnóstico, procedemos a medir las troponinas. Y el nuevo esquema que nos propone la Sociedad Europea es medir a las 0 horas, es decir, al ingreso del paciente, y 1 hora después como esquema ideal de medición. Y como segunda mejor alternativa nos propone la medición a las 0 horas y a las 2 horas. Definitivamente nos dice que el esquema de 0 a 3 horas probablemente demora o retrasa el diagnóstico, haciendo que las estrategias terapéuticas definitivas como la angiografía coronaria se pueda retrasar más y podamos tener menores desenlaces favorables para los pacientes que estamos estudiando y tratando. Además, resalta, como lo hemos dicho, las bondades diagnósticas de los ensayos de alta sensibilidad. Incluso la predicción de los ensayos de alta sensibilidad, es tan preciso que incluso en aquellos pacientes que consultan tempranamente, como tiempo de evolución de los síntomas menores a 60 minutos, es posible detectar elevación de troponinas en ese escenario. Entonces nos propone un esquema de rule-in, rule-out y una estrategia de observación. Si el paciente tiene un valor inicial alto o tiene un delta positivo a la hora, ese paciente tiene un valor predictivo positivo alrededor del 75% para tener un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST tipo infarto. La gran mayoría de estos pacientes requieren angiografía coronaria para el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad o para diferenciar de otras causas que pueden tener manifestaciones clínicas y desde los biomarcadores muy similar, como podría ser, por ejemplo, una miocardiopatía por estrés o incluso una miocarditis. Si el paciente tiene un valor muy bajo al inicio y ya llevaba más de 3 horas de síntomas, podemos descartar el diagnóstico. Si el valor inicial es bajo con un tiempo menor de consulta de 3 horas y no hay un delta positivo, el paciente puede también ser dado de alta. Las estrategias al alta es probablemente hacer una estratificación no invasiva con una prueba anatómica o funcional. Y hay un tercer grupo donde persiste la incertidumbre diagnóstica con la toma incluso de las 2 troponinas. Para este grupo, la guía de práctica clínica nos recomienda tomar un cardiograma si este está disponible o medir una tercera troponina.
Desde el punto de vista clínico, yo creo que estos pacientes deberían reinterrogarse. Nuevamente sentarse con el paciente, hacer un nuevo interrogatorio, reenfocar los síntomas, evaluar muy bien los electrocardiogramas y buscar diagnósticos diferenciales que podrían explicar. Si tenemos disponible un ensayo de alta sensibilidad, la probabilidad de que ese paciente que se ha tomado 2 troponinas dentro de los plazos sugeridos por la guía tenga un síndrome coronario agudo es mucho menor. Sin embargo, la guía hace hincapié en eso y que después de este periodo de observación podríamos tener varias conductas. Alta, con una prueba de estratificación no invasiva, o algunos de estos pacientes finalmente la labor diagnóstica conduce al diagnóstico de infarto agudo del miocardio y requiere finalmente un tipo de estratificación. Y eso me parece a mí fabuloso, porque aparte de las guías basadas en la evidencia, no las aterriza a lo que es un escenario de urgencias. A veces nos quejamos de las recomendaciones de la guía, puesto que no son acordes a lo que vivimos en el día a día en nuestro servicio de trabajo. Entonces ellos nos proponen que los pacientes pueden tener varias presentaciones con las cuales usted sospecha un infarto agudo del miocardio, desde pacientes graves que llegan en parada cardíaca o choque cardiogénico o con franca elevación del segmento ST, en los cuales no hay dudas que usted debe hospitalizar a este paciente, hacer una monitorización adecuada y la gran mayoría de ellos requerirán una angiografía coronaria. Al resto de los pacientes, usted en este primer contacto médico debe hacer una evaluación clínica juiciosa rápida, tomar e interpretar electrocardiogramas y de la mano a esto hacer una primera medición de troponinas. Mientras esta troponina se toma, se dirige al laboratorio, se recepciona en el laboratorio, se centrifuga y finalmente se pone en un método automático de medición, tardará aproximadamente 1 hora. Es decir, que usted llegando a su resultado de las 0 horas lo tendrá disponible aproximadamente a la 1ª hora para su interpretación. Si es muy bajo y el paciente lleva más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, ese paciente puede ser dado de alta con una evaluación ambulatoria consistente para tratar de esclarecer el diagnóstico. Esta puede incluir estratificación no invasiva. Si el paciente tiene un valor muy alto, hospitalice, monitorice y valore el riesgo de que el paciente requiera o no una angiografía coronaria. Para el resto de los pacientes tomaremos la segunda muestra a la hora que estará disponible por el proceso que acabamos de señalar 60 minutos después, es decir, a la 2ª hora desde que ingresó el paciente y nuevamente podemos tener los 2 resultados, o un resultado bajo o con un delta negativo, o un resultado que nos muestra un cambio relevante en las concentraciones de troponina con un valor por encima del percentil 99 que nos hace el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio y que hace que el paciente sea internado para su valoración de riesgo y definir el requerimiento de certificación coronaria. Y nuevamente nos pone el tercer grupo en el cual persiste la incertidumbre a pesar de estas 2 horas de labor diagnóstica y debo hacer esfuerzos adicionales desde la clínica, algunas ayudas como la ecocardiografía si está disponible y considerar la toma de una tercera troponina para su interpretación. Muy bien, en la espera de resultados, el paciente evoluciona bien. No ha tenido nuevos episodios de dolor de pecho, está sin disnea, no tiene palpitaciones. Su presión arterial es estable, no tiene alteraciones del ritmo en el registro electrocardiográfico y les pregunto, de los siguientes medicamentos, el paciente debe recibir todas excepto A, ASA 150 a 300 miligramos de carga vía oral, atorvastatina 80 miligramos vía oral cada día, omeprazol 20 miligramos vía oral cada día, clopidogrel carga oral entre 300 a 600 miligramos. Ahí tienen disponible el código QR. Por favor, vayan respondiendo. Muy bien, unos segundos más y nos vamos a la respuesta. Interesante.
Muy bien, ahí vamos viendo las respuestas. Cerca del 62% de las personas dicen que no le demos un inhibidor de bomba de protones. 30% sugieren no darle la carga de clopidogrel y un 9% de las personas está a favor de omitir la dosis de atorvastatina. Muy bien, bastante interesante. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿En qué consiste el pretratamiento con antagonistas P2Y12? ¿Y cómo justificamos esa nueva recomendación que nos trae esta guía práctica clínica? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí me escucha? Javier. Sí, hola, hola, profe. El pretratamiento con antagonistas T2Y12, que en estos incluye clopidogrel, ticagrelol y prasugrel, se utiliza como una medida para, como tal, pues en las guías anteriores, disminuir el riesgo de mayor isquemia. Se da antes como tal de la intervención con ICP y para hacerlo de una forma temprana. El cambio que se hizo con esta, bueno, y además sin conocer la anatomía de las coronarias. El cambio que se hizo con esta guía es que en aquellos pacientes que van a ser sometidos a la ICP, hasta la angiografía, de forma temprana, es decir, dentro de los términos, me imagino, pues en este caso, de las primeras 24 horas, no se justifica en tanto que no mejora significativamente ese riesgo de isquemia miocárdica y antes aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, por eso es que ya no se recomienda y solo se continuaría con el ASA. Lo que sí es que sí lo recomendaban en aquellos pacientes que persistían con los síntomas y en donde el riesgo hemorrágico no fuera muy mayor con esta intervención, si se fuera a hacer después de ese tiempo, pero cuando fuera una programación del procedimiento de forma temprana, no. Muy bien. Entonces, el pretratamiento era una estrategia que considerábamos universal en los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Consistía, como lo dijo muy bien Javier, en una carga de usualmente clopidogrel o cualquiera de los otros medicamentos antiagregantes. Solamente prasugrel tenía esa recomendación antigua de no dar pretratamiento sin conocer la anatomía coronaria. Y eso antes de la angiografía coronaria y previo pues a la intervención coronaria. Pero desde los ensayos clínicos veíamos como ciertas ventajas y desventajas de esta intervención sistemática. Entre los potenciales beneficios teníamos un tiempo mayor para alcanzar una óptima antiagregación plaquetaria y que mediado por esta óptima antiagregación plaquetaria podríamos tener una reducción de los eventos relacionados con la intervención coronaria percutánea, especialmente en aquellos pacientes que iban a ser llevados de forma tardía. Adicionalmente, había una reducción potencial de los eventos periprocedimientos y estos pacientes con menor frecuencia requerían inhibidores de glicoproteína 2B3A. Sin embargo, era consistente la observación. Era consistente el aumento del riesgo hemorrágico de estos pacientes. Resultaba fútil e incluso problemático en algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes que eran mal diagnosticados con síndrome coronario agudo y que en el laboratorio de hemodinámica, por ejemplo, el hemodinamista se daba cuenta que tenía una disección de aorta. Adicionalmente, en aquellos pacientes que tenían una anatomía desfavorable para intervención coronaria percutánea, y que finalmente eran candidatos a cirugía cardíaca, tenían un tiempo de hospitalización mayor esperando la depuración del clopidogrel y por supuesto con un riesgo isquémico y hemodinámico durante este tiempo de espera de revascularización no efectiva. Como ustedes pueden observar, y Javier nos lo explicaba hace algunos momentos, los ensayos clínicos mostraban que en términos de eficacia para la prevención de eventos, el pretratamiento no parecía ser diferente en los diferentes ensayos clínicos para prevenir
los eventos trombóticos en los pacientes que se sometían a él. Pero miren ustedes cómo consistentemente el pretratamiento tenía una frecuencia de presentación mayor de las complicaciones hemorrágicas en comparación con aquellos pacientes que no recibían esta intervención. Y esta revisión de la literatura con metaanálisis nos demuestra que entre los pacientes pretratados, sometidos o no a intervención coronaria percutánea, el pretratamiento no se correlaciona con una reducción de todas las causas de mortalidad entre los 7 a los 10 días, no tiene efectos sobre los eventos cardiovasculares mayores durante este mismo periodo, y sí hay un aumento de las complicaciones hemorrágicas tempranas entre los 7 a los 10 días entre aquellos pacientes que se sometían al pretratamiento. Cuando se hace un análisis de la subpoblación que fue llevada a angiografía coronaria percutánea, vemos cómo no hay ningún tipo de beneficio sobre las causas de mortalidad, no hay beneficios sobre los eventos cardiovasculares mayores, y en este caso el sangrado parece ser mayor en los pacientes sometidos a pretratamiento. Por eso, digamos que lo que entendíamos como un axioma en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, debemos hacer ahora inception de este nuevo concepto que nos trae la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Europea, basado en el hallazgo consistente de la literatura en que el pretratamiento sistemático de los pacientes probablemente lleva a más complicaciones hemorrágicas que a beneficios isquémicos. Es por eso que la guía nos desaconseja, miren ustedes que la clase de recomendación es 3, nivel de evidencia A, no dar terapia con pretratamiento en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, solamente si se prevé estratificación tardía y el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, lo podemos considerar, es decir, una clase de recomendación 2B, nivel de evidencia B. Y siempre, digamos que la dinámica de uso es angiografía coronaria diagnóstica, el hemodinamista decide que va a hacer una intervención coronaria percutánea y se hace el pretratamiento en ese momento. Dentro de, digamos, la tranquilidad que da la guía de práctica clínica es la potencia de los antiagregantes que disponemos en nuestro medio, como prasugrel y ticagrelol, que rápidamente alcanzan unos niveles satisfactorios de antiagregación en comparación con clopidogrel, cuyo comportamiento puede ser mucho más errático desde el punto de vista farmacocinético. Llega finalmente el resultado de la troponina, teniendo en cuenta lo que acabamos de discutir, 124 nanogramos por litro, el límite del percentil 99 es 20 nanogramos por litro, está 5 veces por encima del valor superior de lo normal, lo que da un valor predictivo positivo para infarto sin elevación del segmento ST superior al 90%. ¿Cuándo llevar a este paciente a coronariografía? ¿Quién se anima? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un paciente cuando está estable hemodinámicamente tenemos hasta 24 horas para realizar una intervención percutánea o hasta 48 horas, y si el paciente se encuentra inestable, no hay límite de tiempo para realizar la intervención percutánea. Digamos que eso lo tenemos en la guía de infarto sin elevación del segmento ST, que podemos llevar al paciente, digamos, esos son los límites de tiempo. Pero recordemos que para infarto agudo sin elevación del segmento ST, la propuesta que nos hace la guía de práctica clínica es un enfoque de riesgo. Previamente nos tenía 4 categorías de riesgo: muy alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. Y dependiendo de cada una de ellas, el paciente se llevaba con una prioridad diferente. La nueva recomendación nos reclasifica a los pacientes en 3 categorías: muy alto riesgo y bajo riesgo. Y eso a mí me parece también fascinante de la nueva guía de práctica clínica, y es que nos recuerda que el tiempo es miocardio. Tenemos ese concepto muy claro para los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, pero a veces subvaloramos el riesgo de los pacientes que tienen un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Y ellos nos ponen las mismas prioridades en términos de traslado para los pacientes que consultan a un centro sin disponibilidad de intervención percutánea, dependiendo, por supuesto, del perfil de riesgo. Entonces, la clasificación es absolutamente clínica. Miren ustedes que consideramos un paciente de muy alto riesgo si tiene inestabilidad hemodinámica
choque cardiogénico, angina refractaria o que recurre luego del tratamiento médico adecuado, pacientes que cursan con inestabilidad eléctrica por arritmias que amenazan la vida, complicaciones mecánicas presumiblemente relacionadas con el infarto, paciente que tiene insuficiencia cardíaca claramente relacionada con el síndrome coronario agudo y aquellos pacientes, como lo mencionamos al principio en el electrocardiograma, que tiene depresión del segmento ST en 6 o más derivadas, más elevación del segmento ST en B1 o ABR. Estos pacientes deben ser llevados en un plazo menor a 2 horas al laboratorio de hemodinámica para conocer su anatomía coronaria e intervenir si es del caso. Para los pacientes que son considerados de alto riesgo, es decir, pacientes con troponina positiva, cambios dinámicos de la repolarización, pacientes que fueron reanimados de una parada cardíaca pero no tuvieron elevación persistente del segmento ST o choque cardiogénico posterior, y aquellos pacientes que tienen un Graves sí y solo sí mayor de 140. El resto de las poblaciones se consideran pacientes de bajo riesgo. Estos pacientes con alto riesgo deben ser llevados al laboratorio de hemodinámica en las primeras 24 horas. Para los pacientes de bajo riesgo, la guía de práctica clínica nos recomienda una evaluación juiciosa e individualizada, puesto que algunos pacientes probablemente se beneficien de una estrategia invasiva temprana, pero para el resto, que a juicio del médico no requiera una estrategia invasiva temprana, se puede hacer una estratificación no invasiva con una prueba funcional o con una prueba anatómica. La angiografía coronaria demostró una lesión grave de la arteria descendente en su tercio medio, se implanta un stent medicado sin complicaciones y el paciente fue dado de alta. Veamos entonces cómo vamos a hacer la terapia antiagregante con estos pacientes y por cuánto tiempo. La guía de práctica clínica ratifica la terapia dual durante 12 meses como la terapia ideal para los pacientes que han sido diagnosticados con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Pero también nos propone un enfoque muy interesante de racionalizar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, y dependiendo de esta balanza, decidir si nuestro paciente puede recibir de forma segura una terapia cortada dual de 1 o 3 meses, con una clase de recomendación 2AB, o si la terapia que podría recibir ese paciente, por el contrario, es una terapia extendida, más allá de los 12 meses, que dependiendo de su riesgo trombótico puede ser 2AB o 2BB, o incluso algo novedoso como el cambio de antiagregante, usualmente un antiagregante menos potente a otro potente, o por entre ambos antiagregantes potentes, o la estrategia de desescalar cuando los antiagregantes de primera línea no están disponibles o hubo intolerancia. La guía de práctica clínica nos propone este enfoque de racionalización de riesgo basado en el riesgo del paciente. ¿Cuál es el riesgo sistémico de nuestro paciente y cuál es su riesgo de sangrado? Dependiendo de las características clínicas, de las características demográficas, de algunas comorbilidades, la necesidad de medicaciones adicionales, específicamente la anticoagulación, qué procedimiento se sometió al paciente y por qué vía de acceso. La terapia cortada se ofrecerá a los pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Sangrado en el último mes o que el paciente requiera una cirugía que no se pueda aplazar en un periodo próximo al mes. Usualmente son cirugías oncológicas. Para estos pacientes se ofrecerá un mes de ASA más clopidogrel y al terminar este periodo continuará el paciente con clopidogrel. Para los pacientes que tienen riesgo alto, nos propone valernos de estas dos herramientas diagnósticas, una o escalas, la PRECIS-DAP con puntaje mayor de 25 o que el paciente tenga una escala de ARC-HBR con un riesgo alto, que tenga cualquier criterio de alto riesgo o que combine 2 factores de riesgo moderado. Para estos pacientes se ofrecerá 3 meses de ASA y clopidogrel y al terminar este periodo, continuidad de ASA. Y aquí les traigo las 2 escalas que nos propone la guía de práctica clínica. La RC-HBR, como vemos, tiene criterios mayores, cualquiera de estos da un riesgo alto de sangrado y la combinación de 2 menores nos da un riesgo alto. Y el PRECIS-DAP, que podemos buscar cualquier herramienta en línea que nos permita su cálculo, y si el puntaje mayor de 25 está a favor de una terapia acortada menor de 3 meses, y si está entre
menos de 25 se podría dar una terapia convencional de antiagregación. Así, para los pacientes que tienen muy alto riesgo, aciclopidogrel por un mes, luego clopidogrel, los pacientes de alto riesgo, aciclopidogrel por 3 meses, y luego solamente ASA, y los pacientes que no cumplen criterios de alto riesgo, se podría ofrecer o ACI ticagrelor por 3 meses y luego continuidad de ticagrelor con una clase de recomendación 2A-B, o la combinación de ASA con prasugrel, ASA con ticagrelor o ASA con clopidogrel hasta completar los 12 meses de terapia ideal. Y aquí, a los 12 meses, nos debemos preguntar nuevamente cuál es la balanza de riesgo de nuestro paciente, cuál es su riesgo trombótico versus su riesgo hemorrágico y si hay beneficio o no de extender la terapia. Para eso, la guía nos propone valorar el riesgo clínico de trombosis. Entonces, entre los pacientes que no tienen una revascularización compleja, que tengan al menos uno de estas características clínicas o aspectos técnicos, y para aquellos pacientes que no tienen una anatomía coronaria compleja, que tengan cualquiera de estas características, su riesgo trombótico será moderado. Recuerden que para esto la terapia extendida tiene una clase de recomendación 2A, mientras que para los pacientes con riesgo moderado su clase de recomendación es 2B. Y nos proponen valorar el riesgo hemorrágico con estas características clínicas. Si el paciente tiene cualquiera de estas características, podríamos considerar que no es un buen candidato o no deberíamos ofrecerle la terapia extendida más allá de los 12 meses. Nos recuerda también la utilidad de la escala DAP. Si tenemos un puntaje mayor o igual a 2, sería un paciente potencial beneficiario también de la terapia extendida, valiéndonos de su riesgo trombótico y si su riesgo hemorrágico lo permite. ¿Cómo ofrecer la terapia extendida? La guía de práctica clínica nos propone con el mismo nivel de recomendación ASA con dosis bajas de rivaroxaban, 2.5 miligramos cada 12 horas, ASA más ticagrelor, ASA más prasugrel o ASA más clopidogrel. ¿Cuál antiagregante escoger? Nuevamente la guía nos hace una recomendación nueva y está a favor de la selección de prasugrel en los pacientes con síndrome coronario agudo. Prasugrel se comparó en esta publicación de ya de 2017 contra clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Este es el ensayo multicéntrico conocido por todos, Triton-TIMI 38, pacientes con síndrome coronario agudo que van a ser llevados a revascularización coronaria percutánea. Se comparó las dos estrategias, carga de 60 miligramos de prasugrel con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada día o una carga de clopidogrel 300 miligramos con un mantenimiento de 75. El desenlace fue un compuesto de muerte cardiovascular, infarto y ataque cerebrovascular. Y prasugrel tuvo mejores resultados en términos del desenlace primario. Y básicamente este desenlace primario estuvo favorecido por una reducción del infarto no fatal. Además, tuvo una reducción de la revascularización emergente y de la trombosis del stent. Nuevamente con un riesgo superior de hemorragia en comparación con clopidogrel. Tanto hemorragias no relacionadas con el procedimiento como hemorragias amenazantes para la vida, fatal y no fatal. Ticagrelor también se comparó versus clopidogrel en el estudio Plato, también fue un ensayo multicéntrico, pacientes con infarto con y sin elevación del segmento ST, dosis de carga de clopidogrel de 375 de mantenimiento y 180 miligramos de carga de ticagrelor con 90 cada 12 horas de mantenimiento. El desenlace también fue un compuesto de muerte cardíaca, infarto y ataque cerebrovascular. Clopidogrel fue superior con un HR de 0.84 para la reducción de este desenlace primario y hubo una reducción también de la muerte por cualquier causa y nuevamente hubo un aumento del sangrado fatal mediado por este medicamento. Y el único ensayo que tenemos cabeza a cabeza es este ensayo clínico controlado abierto que comparó ticagrelor con prasugrel. Son pacientes con infarto, con elevación y sin elevación del segmento ST y angina inestable que iban a ser sometidos a una estrategia de revascularización coronaria. El desenlace también fue un compuesto y prasugrel en comparación con ticagrelor redujo la probabilidad de este desenlace compuesto. Observen ustedes que fue mucho más frecuente con ticagrelor con un HR de 1.36 y un intervalo de confianza de KD 1.09 a 1.7. Y el desenlace de seguridad, que fue un sangrado clínicamente significativo, fue comparable entre las dos estrategias de antiagregación, por lo cual, en pacientes con síndrome coronario agudo programados para PCI, el uso de prasugrel parece ser superior a ticagrelor para el desenlace de eficacia, con un desenlace de seguridad comparable.
Para concluir, los mensajes de la nueva guía ratifica la aproximación clínica a los pacientes con sospecha de infarto agudo del miocardio o de síndrome coronario agudo. El electrocardiograma se mantiene como una herramienta fundamental en el diagnóstico y evaluación pronóstica de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo y nos ayuda a la toma de decisiones específicamente para la intervención coronaria percutánea. Las troponinas se ratifican como el biomarcador de elección en los pacientes, proponiendo un esquema de 0 a 1 hora ideal o 0 a 2 horas. La antiagregación dual racionalizando el riesgo, como lo acabamos de discutir, no dar pretratamiento a los pacientes antes de conocer la angiografía coronaria del paciente con inhibidores de P2Y12 y la angiografía se selecciona para los pacientes que tienen muy alto riesgo o alto riesgo. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, tenemos preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues yo creo que en honor al tiempo ya varias preguntas se han ido resolviendo por el chat, pero sí veo que hay muchas dudas respecto al uso de las troponinas en este tipo de pacientes. No sé si el doctor Gándara pudiera volvernos a repetir. Por ejemplo, las preguntas que se hacen son, ¿estas troponinas deben ser ultrasensibles todas? ¿Es lo mismo usar una troponina E que una troponina P? ¿Qué pasa si el paciente llega en menos de 1 hora, si debería tomarse la troponina o no? Esas son algunas preguntas de los participantes y creo que deberíamos profundizar en eso. Muy bien. Entonces, este esquema de 0 y 1 hora, la guía práctica clínica nos lo da para las troponinas de alta sensibilidad. Es decir, aquellas que detectan en más del 50-60% de la población general concentraciones y que tienen un índice de varianza menor al 10%. Debemos evaluar en nuestro centro de atención con qué disponemos y cuál de ellas está a nuestro servicio para la interpretación. Incluso la guía de práctica clínica nos trae diferentes sets disponibles que han sido validados para su interpretación. Entonces, esto se restringe a troponinas de alta sensibilidad, responsabilidad de cada uno evaluar en su centro cuál de ellas tiene disponible. Si el paciente se presenta en la primera hora, ¿cierto? Y tiene un resultado inicial negativo, la guía dice, tómele una nueva troponina, porque a pesar de que tiene una capacidad diagnóstica alta, ese paciente podría aún no tener cantidades suficientes de troponina en sangre y se beneficia de una medición de una segunda troponina a los 60 minutos de la primera. Pero si el paciente llevaba más de 3 horas de síntomas o llega pasados este periodo, perdón que esa no es la diapositiva, ¿dónde está? Miren que si el paciente lleva más de 3 horas desde el inicio del cuadro clínico sugestivo, ese paciente se podría dar de alta. Solamente tomaré la segunda troponina a los pacientes que tienen un periodo de síntomas inferior a eso. Pero si el paciente, podemos decir que el síntoma cardinal fue hace 5 o 6 horas y la primera medición de troponina es negativa, la guía de práctica clínica nos dice que este paciente está en la estrategia rule out. Bueno, muchas gracias, doctor Gándara. Una última pregunta que hacen por acá. Se preguntan si bolo de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular a las dosis usuales. Muy bien. Entonces, para el tratamiento de estos pacientes, la guía de práctica clínica nos recomienda la heparina no fraccionada como la estrategia de anticoagulación durante la intervención coronaria percutánea. Miren que el grado de recomendación es menor para la enoxaparina y la bivalidurina, que en el pasado tenía una mejor recomendación, ha sido dominada por ambas estrategias. Entonces, si el paciente está próximo a ser llevado a la intervención coronaria percutánea, y ojo con eso también, si están familiarizados con el uso de la heparina no fraccionada en su servicio, sería la estrategia de elección para estos pacientes.
por su carácter más predecible, se podría utilizar enoxaparina, pero la guía de práctica clínica refuerza en varios apartes que la combinación de heparinas en el proceso terapéutico resulta muy peligroso para los pacientes y que deberíamos desaconsejarlo. Y por eso nos aconseja el uso de la heparina no fraccionada hasta que logremos la intervención del paciente. Una vez el paciente se interviene, se suspende la estrategia de anticoagulación. A menos que exista una indicación para anticoagularlo, como un trombo intracavitario, FA, en fin. Pero por el síndrome coronario agudo quedaría suspendido. Muchas gracias, profe. Por aquí también dicen que si el tiempo, dice, previamente en la práctica se utilizaba un tiempo estándar de inicio de los síntomas para definir si se llevaba a trombolisis. El tiempo era de 12 horas. ¿Aún se utiliza este estándar? Eso, para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la fibrinolisis sigue siendo una estrategia válida. Obviamente, entre más cercano está el periodo de inicio de los síntomas a 12 horas, la estrategia pierde fuerza y se prefiere la intervención coronaria percutánea. La fibrinolisis es una estrategia terapéutica exclusiva de los pacientes que tienen elevación del segmento ST. Gracias, doctor. Hay varios que han preguntado, esta pregunta es consistente. ¿Qué se considera un delta positivo de troponina? Un delta positivo de troponina, la nueva guía de práctica clínica nos los propone en valores absolutos. Un cuadro de la guía que les adjunté nos da en valores absolutos cuánto es el delta positivo. Así que la invitación es a verificar en su centro de práctica cuál es la troponina que tienen disponible y compararlo con los diferentes kits o sets que nos trae la guía de práctica clínica para verificar cuál es el punto de corte, puesto que dependiendo del kit o del fabricante, este punto de corte será diferente. Por ejemplo, en nuestro hospital, el fabricante nos sugiere o nos da como un delta positivo un cambio en las concentraciones porcentuales mayores del 20%. Pero cuando ustedes verán la guía, los valores que nos presenta ella son en valores absolutos de nanogramos por litro. Así que es altamente individualizado dependiendo de cuál set o kit tienen ustedes en su centro de trabajo.